Un programa de radio se arma tan fácilmente, o sea, la radio puede transmitir solamente sonidos, o sea que tenemos tres categorías, vamos a decir, los ruidos o sonidos no organizados, que pueden ser portazos, balazos o una cosa que se cae. Y estamos tan desorientados que damos lástima. Bichito entonces, contra radiador. Bien lo dice, bichito contra radiador, bichito contra parabrisas, bichito contra farol. No sé cuánto te interesa el tema a vos. Para nada, no me importa. Quiero bailar. Pero, $2, $5. Yo voy a bailar. Pero tenés que pagar la entrada. Yo voy a bailar. No estaba en condiciones de acostarse. Entró al consultorio, se quitó el abrigo y avanzó hasta el diván. Se sentó. No estaba en condiciones de acostarse. Si en esta sesión no miraba a la cara a su analista, no hubiera sido capaz de emitir una palabra. Hola, ¿cómo va? Y aquí estamos en otra edición de Vidas de Radio. Iba a decir Días de Radio, qué mal estoy. Vidas de Radio. ¿Por qué debo estar un poco así inquieta? Porque hoy está con nosotros Eduardo Enrique. ¿Sí? Eduardo Enrique está sentado al lado mío, frente al micrófono. Tiene tatuado un micrófono, me dijeron. Después yo le voy a pedir que lo muestre, si es un lugar en el que se puede mostrar. Hay que ver. Lalo Mir, ya saben, ya lo escucharon. Es Lalo Mir. Aplausos, por favor. Eduardo Enrique, gracias. ¿Por qué estabas ansiosa o...? No, porque bueno, viste, este programa se llama Vidas de Radio y bueno, vos tenés una vida de radio, ¿no? Tengo una vida de media vida de radio. Media vida de radio. Podemos decir que media, sí, tal vez media, o por ahí un poco más, un poco menos. No, un poco menos. ¿Un poco menos o un poco más? Sí, pero bastante. O sea, ya tener casi una media vida de radio cuando uno tiene el resto de su vida, de su gente, sus afectos, sus días, sus noches y todo eso, es mucho, es mucho. Primer recuerdo. En el que viste ese aparatito, ¿cómo era? El primer recuerdo que tengo es, y lo tengo bastante presente porque se lo escribí a Carlos Ulanowski en uno de sus libros, es el de la mamama, la madrastra de mi mamá, o sea, mi abuelo enviudó y se volvió a casar como se hacía antes, pedía una esposa nueva a Italia, se casaban por poder, después la mandaban casada y así tuvo más hijos. Bueno, esa abuelastra, por decirlo de alguna manera, cuando se iban todos a trabajar al campo se quedaba sola y la radio quedaba encendida, estaba enchufada a una batería de auto y ella miraba atrás del aparato como buscando a ver de dónde salía el sonido o dónde estaban los muñequitos que hablaban. No lo hacía cuando estaban los grandes, sí cuando estábamos los niños. Se ve que no reparaba en nosotros o no le significábamos ningún tipo de censura. Entonces miraba, y eso lo tengo bastante grabado, ¿no? Como el aparato. Después tengo la radio en la cocina de mi casa, que estaba arriba de una mesita. Mi padre escuchaba radio, la radio estaba prendida también, no había televisión todavía. ¿Qué se escuchaba? ¿Qué se escuchaba en esa radio? Y yo tengo recuerdos de teatro, un poco de cuestiones de comedias. Y me acuerdo del Glostora Tango Club, tengo fragmentos. Me acuerdo de un programa que tenía a la mañana Hugo Guerrero Martínez, que creo que era en Radio Belgrano, que se llamaba El Show de Industrias Kaiser, que pasaba música. Me acuerdo de Carrizo en Mundo 10. Ahí yo ya era un poco más grande. Y después me acuerdo de Guerrero en el Show del Minuto de Belgrano. Ahí sí que era por las tardes de 2 a 7, 5 horas, pero ahí yo ya estaba en el secundario, digamos que ahí tengo recuerdos más nítidos. Pero los primeros son sí ese aparato, esa capilla, ese aparato de madera que sonaba y que tenía un ojo para sintonizar. ¿Y estabas en San Pedro? Yo iba al campo en las vacaciones de invierno y en las vacaciones de verano mucho. Era uno de los lugares, mis padres seguramente descansaban de mí mandándome con los tíos y otros primos y salvajeábamos en el campo. Si eran chacras, vecinas a San Pedro, a 30 kilómetros de San Pedro, en los caminos de tierra, ¿no? En los parajes rurales cercanos a San Pedro. ¿Y cómo es que en algún momento, recordás el momento que dijiste, a mí me gustaría estar ahí, del otro lado, donde miraba la mamá, del otro lado, con los muñequitos? No recuerdo el momento en que dije quiero estar ahí, fue como paulatino. Yo llegué a un circuito, era una propaladora, después convertida en circuito cerrado en San Pedro. Fui por una cuestión de colegio
y después me hice curioso. El curioso que va y de pronto te hacen cebar mate o te dicen anda a comprar bizcochos. Podemos hacer un stop ahí. El tema de la propaladora, que para el que está del otro lado, por ahí dice, ¿qué es una propaladora? Pero ya lo dijo, por ejemplo, también empezó así la REA, mira vos, y Bravo, también en San Pedro. El tema de la propaladora, ¿hoy cómo lo explicarías? La propaladora es muy sencillo, había una pequeña oficina donde había un micrófono y un tocadiscos y un equipo de transmisión, que es un amplificador, que mandaba un cable a unos parlantes que estaban en las esquinas, 3 o 4 esquinas principales del pueblo, y un par de horas a la mañana y un par de horas a la tarde pasaban música, y entre los discos pasaban avisos comerciales y algún servicio como los avisos fúnebres, quién había muerto, las farmacias que estaban de turno, ese tipo de información, y los caminantes, paseantes del pueblo se paraban a fumar un pucho y a charlar abajo del parlante, y de esa manera se escuchaban un poco de música y se enteraban de las cosas que pasaban en el pueblo. En algún momento hubo como una ley que empezó a prohibir esos altoparlantes en las calles por una cuestión de salud auditiva, y comenzaron los circuitos cerrados, que eran a través de un cable, también llamado hilo musical, se llamó en muchos lados la música funcional. Te ponían un parlantito en tu casa con un botón de volumen y recibías la propaladora por ese parlantito, subías o bajabas el volumen, no cambiabas de radio, era siempre la misma, pero era la radio del pueblo, que después se fue haciendo más orgánica, ya tenía sus informativos, programas de fútbol, con cosas locales, ¿no? Con el fútbol local, con la vida del pueblo, con las sociales, quién se casaba, quién se moría y todo eso, y después algunos noticieros y después algunos programas, y ahí entré yo en esa etapa. Yo entré como curioso, y como curioso, el día que falta alguien tenés que reemplazarlo. Y así se fue dando. Entonces no hubo un día que dije quiero estar ahí, un día estaba ahí. Pero del mate pasaste, de ayudar con el mate, pasaste a un día que faltó alguien, ¿y qué hiciste? Lo primero que hice fue, me marcaban en el diario unas noticias y yo las recortaba y las pegaba en unas hojas, las que eran nacionales, las que eran internacionales, las que eran deportivas, en distintas hojas. Ese fue el primer trabajo, que era como hacer un collage. Después de eso hubo como una evolución para hacerlo más, que eso fue una idea que yo tengo como en mi inconsciente, que yo fui un poco el generador de la idea, que le dije a Pepe, ¿por qué si sacamos la noticia del diario que salió a las 2 de la mañana en Buenos Aires, no escucho los noticieros de Buenos Aires y te las escribo? Entonces escuchaba Radio Rivadavia, Radio El Mundo, las radios que pasaban noticias, y le hacía un resumen en la máquina de escribir, y eso leía Pepe. Pepe era uno de los dueños. Esos fueron los primeros trabajos que hice, que fueron más de producción, claro, antes de ir al micrófono. Y un día fuiste al micrófono, ¿y te gustó? Un día fui al micrófono porque faltó alguien, no me acuerdo si la Negra Pinoso o alguien. ¿Te gustó? No, fue contra natura, es decir, sin que lo esperes, de pronto tener que leer un texto, escucharte, con gente mirándote, no, un parto, no. No fue placentero. No, para nada, no. Sin embargo, algo te hizo seguir en ese camino frente al micrófono, ¿qué pasó? Y el masoquismo, es decir, uno muchas veces lo que hace le cuesta una tortura. Y uno por ahí cree que todo sale tan fácilmente, ¿no? Cuando lo vemos a Barenboim tocar el piano, o a Marta Argerich, nadie sabe las veces que lloró y se pegó con la cabeza contra la tapa del piano, ¿no? No. Porque para llegar, bueno, pero vos sabés que sí, porque por eso podés tocar así. Y cuando te frustraste y cuando te preguntaste por qué estoy 12 horas sentado frente a un piano si me duele todo y no sé por qué mierda estoy tocando este piano. Y después viene la felicidad. Bueno, pero a ver, fue la propaladora y de repente tenías 15 años, 16, ¿cuánto tenías? Ahí tenía 15, 16, 17, empecé a hacerme amigo de esto ya se llamaba APA. APA venía de Altoparlantes Power de Argentina y decía en el parlante APA. No tuvieron otra idea y le pusieron APA a la radio, ¿entendés? Y así quedó. Después era APA emisora de San Pedro. Al poco tiempo, cuando empezó toda esta revolución de la FM, ya tuvieron su antena y claro, pasó a hacer radio directamente, pero su programación era como una programación de radio. Y después, bueno, cuando terminé el colegio secundario, la idea de venir a estudiar al Lícer.
Directamente a Buenos Aires. Sí, bueno, le había ido bien a Fernando, a Pochulú. Y Pochulú era como... Pochulú es bravo, ¿no? Pero todo Sí. eso todo el mundo lo sabe. Sí. Fernando estaba con los autos, Sí. hacía las carreras de autos. Entonces venían los turismos mejorados, turismo en ExoJ, una serie de competencias deportivas a San Pedro, y me acuerdo que Fernando tenía programa de eso, de automovilismo, y transmitían las carreras, algo así. Y un día se fue a Buenos Aires, nadie más lo vio, nadie pregunta, yo era un pendejo en el pueblo, nadie, nada. Cero información, hasta que un día apareció con un auto 0 kilómetros, que yo le puse color zanahoria, que en realidad no, sería gris, o nadie usaba un auto color zanahoria. Pero funcionó como la zanahoria porque Estelita Montes estaba en la radio, Carlitos Naón estaba en la radio, en APA. Éramos un montón que dijimos, se puede. O sea, a él le salió. Entonces se nos hizo el clic de decir, ¿qué hizo? Fue al ISER y estudió. Vamos al ISER a estudiar. Y yo no entré, al tercer año entré. ¿Y qué hiciste en el medio? Y seguí en San Pedro trabajando, sobreviviendo, como todo ser. Y después terminé el ISER y empecé a hacer suplencias en Radio del Plata, después en Radio Rivadavia. Y bueno, ahí se inicia mi primera parte en la radio de Buenos Aires, 74. Y después en el 75 ya entró a producir, pero bueno, en el medio me fui y volví. ¿Y cuándo sentiste que como Marta Argerich, esto de darte la cabeza contra la pared, de ir probando cosas, y después dijiste, es como, soy un pez en el agua? Porque esa sensación das a veces, de pez en el agua. Sí. No, también fue una cosa lenta, una evolución lenta. Por primera vez lo empecé a sentir con 9 PM. Había momentos así de alto sentimiento y alta adrenalina y unos, viviendo el presente continuo con mucha intensidad y fluyendo. Después hubo muchos momentos de Radio Bangkok también. Es como que de a poco yo me iba alargando e iba encontrando esta naturalidad de decir y de encontrar lo que decir y de decirlo. Y además de lo que pasa por la cabeza y cómo lo decís y que salga como lo pensás, porque es todo lo contrario del pianista, de Marta Argerich, que tiene que llegar a una fórmula y le tiene que salir perfecta. Entonces tiene que hacer exactamente lo mismo y ejercicios para lo mismo, hasta llegar a la fórmula perfecta, ¿no? O a esa partitura perfecta o esa idea perfecta que tenés de lo que suena en tu cabeza. En lo nuestro, que cada vez que se abre el micrófono decimos cosas diferentes, es como un tirarse al vacío o tirarse a la pileta cada día. Entonces no todos los días son iguales, no todos los días tenés la misma seguridad, no todos los días te salen las cosas del mismo modo. Entonces se hace un poco más áspero el encontrar la felicidad en ese hacer y decir. Y se fue dando de a poco. Yo ahora me siento, digamos, más capacitado para hablar y transmitir mis ideas y entender que digo lo que quiero decir. Más allá después que cuando la gente escucha lo que quiere escuchar. Ahora, también las mesas, ¿no? Los grupos de laburo que se forman también tienen que ver con un momento, una química, ¿o no? Sí. La mesa es como, bueno, es el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo tiene mucho de negociación, tiene mucho de sesión, tiene mucho de amalgama, tiene mucho de escuchar. Pero bueno, también aprendí, yo empecé trabajando de a dos, de a uno, de a dos. Mucho de a uno, después de a dos, después con La Negra. Después en Bangkok se empezó a incorporar gente, ahí empiezan equipos. Los equipos entraron en un segundo plano, hablaban detrás del micrófono, eran como unas voces de cámara que estaban ahí. Y de pronto se empezaron a acercar a la mesa y pasó 1 año y medio hasta que el equipo era un panel, una mesa formada. No fue una decisión, fue algo que sucedió en esta búsqueda, en este devenir de ir buscando cómo suenan las cosas. Y siempre intenté o desarrollé una técnica, un proceso, una metodología que tiene que ver con tejer con lo que hay. No discuto lo que hay, tejo con lo que hay. Si hay hilos cortados, le hago un nudito y los uno. Es más trabajoso, pero es más feliz. Hacer lo mejor que se pueda con hacer la gente con lo que tenés, en lugar de buscar la disputa o buscar lo que falta o por qué no engancha,
hacer todo lo contrario. Con La Negra fue también esta cosa 1 a 1, pero siempre es como jugar a que le tirás a uno, el otro te la devuelve, no te la devuelve. Eso sigue siendo así hoy, ¿no? Y Con sí, La Negra sí, hubo. es como Pimpinela. Si vas a hacer de a dos, son dos. No es uno por acá y el otro por allá. Lo que digo es que encontraste ahí una pareja. Sí, también nos encontramos porque no lo sabíamos. Yo a La Negra la hice ensayar en un estudio porque no se animaba. Entonces tuvimos que hacerlo fuera del aire varios días hasta que ella se acostumbró a hablar conmigo. Ella era una locutora recién recibida. Yo no tenía tampoco tanta experiencia frente al micrófono. Hacía muchos años que estaba en la producción de radio. Alta producción, es cierto, cantidades de horas. Hice de todo, fui guionista, musicalizador, productor, coordinador de aire, coordinador de grabaciones, todo, cadete, todo, hice toda la cadena. Y La Negra era pichi, entonces ella tenía como una especie de susto. Y 9 PM era un programa además que era muy lanzado, era como imperativo. Y lo ensayamos en el estudio de JC, ella vino varias jornadas y hacíamos simulacros de programa, hasta que un día le dije, bueno, el lunes al aire, basta, ya está. Y después nos aprendimos mutuamente porque no sabíamos cómo era esto de evolucionar y crecer juntos en una cosa que tiene un poco de guión, porque escribíamos mucho en esa época. ¿Quién escribía? ¿Vos? Yo escribía en general aperturas y algunos pases, después tuvimos en diferentes momentos. Pancho Muñoz nos escribió, Gloria Guerrero, nos escribió Javier Martínez Subiría, nos escribió, eso eran guiones, ¿no? Guión de programa. A la antigua, como el Fontana Show, venían muchas hojas y desde el primer tema hasta el último vos tenías más o menos escrito lo que había que decir. Después decíamos o no, eso ya era una decisión del aire, pero el guión estaba. ¿De todo el programa? De todo el programa. ¿Y cómo cambió eso, no? Y bueno, yo tengo unos guiones de mesa, no me acuerdo en qué radio, sí, un regalo de Karpovich. Que están encuadernados y no me acuerdo programas de cuántos minutos eran, son unos libros así que tenían por ahí 10 capítulos, o sea que por ahí un capítulo eran 20, 30 páginas. Y el Fontana Show, si no me equivoco, era casi una resma de papel cada guión. Bueno, los últimos del Fontana estuvieron Castelo, Ginsburg. Ellos son la generación de guionistas, la última generación de guionistas del Fontana Show, que tenían 3 o 4 guionistas. Y todos armaban, después había uno central que armaba eso. Entonces todos tenían ese libro y la Fontana iba pasando las hojas y todos iban siguiendo ese libreto, más allá de que hay una improvisación, obviamente. Pero lo que tenés que decir, vos sabés que es eso y ya está ahí. Y que cada uno tiene su impronta. Y cada uno tiene su impronta y que viene, qué sé yo, Aníbal Troilo con tal orquesta y el tema y la grabación y de qué año es y quién cantaba, está todo escrito. Entonces no es mucho más seguro todo. Lo que decís, el contenido es más preciso. Y en Radio Bangkok ya no había. Había algún libreto en algunos momentos, había algunas secciones que por distintas razones se libretaban y otras el libreto era arreglado en el momento, porque partíamos de una noticia en el diario. Una vaca se comió una plantación de marihuana en Turdera. Bueno, vamos al campo de la vaca, ok, vos sos el dueño del campo, o sea, repartíamos los roles, hacíamos como un trabajo de improvisación teatral, de alguna manera, y sabíamos más o menos lo que pasaba y sabíamos más o menos a dónde íbamos, y cuál era el final por la noticia y el remate. Es un guión. Después pasaba cualquier cosa en el medio, ¿no? Después había guiones como de seriales, ¿no? La división Entel eran Douglas, Quique, Bobby y yo, era una cuadrilla de Entel que llegaba a tu casa a... Sí, te escucho. Llamabas porque no andaba el teléfono. No. Y los tipos venían y entraban y se llamaban Tubo, Cricket y Castillo porque eran como División Miami. ¿Querés escucharlos? A ver. Aquí dice medidores de Seiba, vamos por acá. Pero hay luces entonces. Uy, cuidado, ¿qué es esto? Hay una señorita desnuda haciendo chapa en el chat. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres? No sabe nada, está nubilada, parece que ha visto enanos. Vamos a seguir caminando por el túnel. ¿Quién corre por allá? Mirá, ¿quién está corriendo? Correlo. Vení. Hola.
¿Cómo estás? ¿Qué haces acá? No, estoy trabajando, ¿viste? Ah, ¿cómo te llamas? Marcela me llamo, ¿viste? Sí, ¿y tenés alguna invitación? ¿Te dieron para venir acá? Bueno, me invitaron los muchachos acá a venir. Y si me vieron así, me dijeron, vení, subís. ¿Fue de palabra? ¿Fue de palabra? Todo Sí, oral. hola, buenos días, ¿qué tal? Sí, sigue entrando gente. Esto es una romería. Esto es una romería, debajo. Estamos bajo la ciudad de Buenos Aires. Estamos en las inmediaciones de Callao y Entre Ríos. Hay hasta un arbolito vendiendo dólares aquí en la tubería de Segua, señores. Estamos tomando ahora por el... agarremos el de la izquierda. A ver, ¿hay alguien ahí? Te hace reír todavía, a mí también. Qué chabones, sí, pero Qué muchas loco. veces, por ejemplo, de esto no me acuerdo. Y Más o menos, digo, tengo una idea, porque digo Segva, porque nos debemos haber metido para arreglar alguna caja o algo y coincidimos con los subterráneos de Segva. Bueno, era esa época en que todo estaba cambiando muy vertiginosamente en la Argentina, ¿no? ¿Y cómo hiciste? ¿Cómo surgió Radio Bangkok? Te tengo que preguntar porque todo el mundo, digamos, nos cambió la vida a muchos. Nos cambió la manera de escuchar radio. ¿Cómo se te ocurrió? Porque Bobby dijo el otro día que incluso lo hacían en un auto. En 1986 yo viví una parte del 86 en el auto. En el 87, claro, yo tenía ese auto. Sí. Comenzamos no me acuerdo el mes de marzo, como un mes antes o 2 meses antes, ya teníamos el ok de Daniel Greenbank que íbamos a empezar en la mañana de Rock and Pop. Rock and Pop había empezado como una radio musical, toda grabada. Después apareció el primer programa, fueron Mario y Ari, que hacían feedback. Y el segundo fuimos nosotros a las 10 de la mañana. Y llevamos como un mes y medio de que no armábamos nada. Y Greenbank nos dijo, bueno, loco, córtenla, van tal día, salen al aire. Y entonces nos fuimos a un estudio que estaba en la calle Moreno, se llamaba Estudio RBC, de Roberto Víctor Cicuta, había sido uno de los directores de Radio Belgrano, productor de programas también. Y ahí empezamos a generar una artística, ahí apareció el nombre, aquí Radio Bangkok. Radio Bangkok nunca supimos muy bien por qué. Yo creo que porque tenía cierta rima con Rock and Pop, ahí le daba como una musicalidad, Bangkok en la Rock and Pop, y yo había quedado fascinado con Emanuel. Las películas medio eróticas de esta chica que se llamaba Silvia Cristel, donde por primera vez asomé mi curiosidad a la ciudad de Bangkok, y no sé por qué en ese momento dije, es Buenos Aires del otro lado del planeta, es el mismo caos, la misma contradicción. Años después, en el 92, fui a Tailandia, estuve en Bangkok y comprobé que era así. Era tal cual. Entonces también estaba la idea, esto de transmitir a la Argentina desde otro lugar, que era lo que yo había mamado de niño. Mi padre escuchaba las noticias en Radio Colonia. Cada vez que había un golpe militar y empezaban los bandos y Radio Nacional tomaba todas las radios, la información era como que estaba muy limitada, muy censurada, y las noticias de Argentina más o menos pulentas se escuchaban a través de Ariel Delgado en Radio Colonia. Lo cual no deja de ser una gran contradicción, que vos para enterarte de lo que pasa en tu país tenés que escuchar otro país. Pero bueno, elegimos el otro lado del mundo, ¿no? Tailandia, que además era como un reino, y había un maharajá, era como, daba para fantasear, y todas esas cosas nos llevaron a... Y el aquí, Radio Bangkok, era porque los viejos programas de las radios en onda corta, era aquí Radio Moscú, aquí Radio, no sé por qué usaban esa fórmula como una llamada. Entonces, así era el nombre, aquí Radio Bangkok, que después quedó como Radio Bangkok. Y se fue armando mientras lo fuimos haciendo, fue así. Y todos los días descubríamos algo y todos los días nos pegábamos la cabeza contra las paredes también. Recordemos quiénes estaban, además de Bobby. Quique Prosen y Bobby Flores, así comienza. Ellos eran los productores musicalizadores, Guillo García, el Chino Chinén, en la operación, y yo estaba al aire solo. Entonces Bobby y Quique me vienen a traer cosas todos, y las charlas con ellos quedaban ellos en un segundo plano, al principio. Entonces eran unas voces que hablaban, como no se entendía muy bien lo que decían, me decían que se acerquen al micrófono. O sea, todo se va dando naturalmente. Claro. En un momento hay una charla muy graciosa con el ingeniero,
que Guillo nos hablaba por el tollback, pero el oyente no escuchaba. Entonces se generaba un silencio mientras él nos hablaba, nos reíamos de lo que nos decía, la gente escuchaba que nos reíamos pero no entendía de qué. Claro. Había ahí como una especie de locurecia que no estaba bien en materia radial. Entonces voy y le digo al ingeniero, ¿por qué no conectás el tollback para que el operador hable al aire? Y me dice, ¿el operador? ¿Por qué? Para que hable y nos diga al aire y lo escuche la gente. Me dice, el operador no habla. Y le digo, Guillo, vení, sí, hablale. Dice, hola, ¿qué tal? ¿Ves que habla? Le digo, era como entendí la idea. Delirante. No podía entender que el operador hablaba. ¿Cómo no va a hablar? Después el tollback empezó, digamos, a aparecer al aire como una cosa normal. Al principio era una herramienta interna que no tenía que salir al aire y el micrófono suena feo porque no es un micrófono de aire. Eso era lo bueno del tollback. Hábleme de tollback. Ahí no. Muy bien, vamos. Con ese sonido, ese chasquido de botón. Entonces ahí aparece un sonido en la cabina, que puede ser el operador o alguien el operador hablando y alguien que le grita en otro plano. O sea, empiezan a aparecer planos en la radio. En ese segundo plano aparece, me traen un cassette de un reverendo, el reverendo Douglas Vinci, que era el ilustrador, el diseñador gráfico de la revista Rock and Pop. Entonces le grababan arriba de un banquito en la oficina y me lo traían. Entonces dije, no, que venga, no me traigan el cassette. Entonces, las primeras veces que vino, poníamos un banquito, no frente al micrófono, en el medio del salón, los micrófonos ambientales lo tomaban como ambiente. Entonces, era una radio que empezó a generar muchos planos. Algunos se entendían, otros no se entendían muy bien, pero daban una teatralidad y una dimensión de espacio que no se había hecho porque la radio era hablada a 10 centímetros del micrófono. Entonces yo dije, no es lo mismo decirte una cosa acá o si te voy a decir un secreto me pongo acá. Estoy haciendo todo un juego con el audio. Claro. Si todo es acá, es como que se puso plano y yo pierdo un montón de herramientas que tienen que ver con la territorialidad, con el espacio, con si es más fuerte, si es más suave, si es más sutil, esto de acercarse uno al micrófono para decir un secreto, o de gritar para otro lado, ¿no? Todo eso de los planos se generaban en otras voces. Entonces ya no éramos 2 o 3, éramos 5 o 6. De un pronto un día vino el ruso Berea, que era el que vendía los discos, le traía los discos a los de la discoteca, porque viajaba, no me acuerdo por qué. Y un día dice, tengo un sketch de la guerra del Golfo, soy de una agencia y vendo tours para ir a las trincheras al Golfo. Sentate ahí, vos sos el de la agencia de turismo. Y el tipo empezó él no hacía radio, Berea. Lo hicimos acá en Vidas de Radio, nos contó justamente esto. Esto mismo, y él con su cuaderno donde tenía el guión, y nosotros que seguimos todo ese sketch, que tiene una parte graciosa, no sé si la contó, que Greenbank llama por teléfono al rato y dice, ¿quién estaba hablando? Berea, no habla más, nunca más. Bueno, viste, el dueño de la radio, listo, no habla nunca más. Viene al otro día Greenbank y dice, muy bueno ayer lo de Berea, ¿eh? Dijimos todos, Chan, ¿qué pasó? Había llegado a la casa y Pato, la mujer, le había dicho, hace 2 horas que no paro de reírme, de revolcarme por el piso. Con el ruso. Con los tarados del tour a... No me acuerdo cómo se llamaba la agencia de turismo que te llevaba a las trincheras y veías los misiles y las bombas en directo. Y ahí dijo, no escuché bien seguramente. Entonces volvió para atrás con su medida y así el ruso Berea terminó después animando la medianoche de la Rock and Pop, con la Heavy Rock and Pop. Porque era futbolista hasta entonces. Era futbolista y repartía discos por las radios. ¿Qué época? Y las discotecas. Y las discotecas Claro, también. los discos que le llevaban a los DJs y todo. Salió el último de no sé quién. Y como Bobby también. Y era así, claro. ¿No? Sí. Llevaban eso. En un ratito volvemos con el señor Eduardo Enrique Mir. Amor, dinero y salud. Un radioteatro muy especial para su noche. Hoy con la actuación especial de Los Violadores. Por orden de aparición, en el papel de Gruyère, Denis de Biagi. Como Matra, Piltrafa. En el papel de Razzano, Stuka. El polaco como el tío.
y la actuación especial de Elisabetta Bernacchi como la rusa Khachaturian. Dos viejos amigos se encuentran en el aeropuerto. ¿Qué pasará? Vayamos. Esos nombres los inventabas vos, Khachaturian. Claro, ese sí, creo que ese guión lo hice yo, pero no me acuerdo, hace mucho tiempo. Hacíamos de pronto, nada, una idea. Vamos a usar que estaban los violadores, había que hacer algún programa especial porque estaban por tocar en algún lado. Y para escaparle, que siempre me complicaba el hecho de invitar a alguien para hablar específicamente de que va a tocar en obras o que va a ser un Luna Park, nada, inventábamos situaciones que hacían la cosa un poco más divertida. En este caso hicimos ese radioteatro. Y todos se prendían. Sí, algunos se prendían, otros no. Otros no no recuerdo. Estos eran unos salvajes, así que se prendían en todas. Terminó Radio Bangkok y seguiste con... Esto es 9 p.m. igual. Esto es 9 p.m., Esto es pero 9 p.m. estábamos con Radio Bangkok, terminó... Terminó Radio Bangkok en el 89, sí, terminó abruptamente. Con un pedido de retiro del personal al aire, salgan. Yo estaba de viaje. Yo muchas veces que han terminado mis contratos y trabajos me he enterado en el extranjero. Se ve que esperaban a que yo me fuese. Por algo será. Para mandar el batacazo. Y le dijeron retírense. Sí, Greenman levantó toda la programación en vivo. Volvió a hacer una rock and pop musical. Tenía problemas para la firma del contrato en los 5 años siguientes, estaba cumpliéndose el 5º año, que era su contrato para hacer rock and pop, y el dueño de la radio, le dijo, no era la idea, tenés una radio que son impresentables, que hablan mal de mí todo el tiempo. El tipo era diputado, cada vez que iba al Congreso y quería levantar la mano, decían, vos callate que en tu radio dicen cualquier cosa de vos. Entonces desaparecimos todos del aire. Y de a poco, al año siguiente, que fue en el 90, empezamos a volver con diferentes envoltorios y formatos. No volvió Bangkok, volvió Buenos Aires, una divina comedia, y ahí yo estaba con Elizabeth y otros colaboradores, y Mario ya y Ari creo que se habían separado y tenían un programa por la tarde y el otro, ya eran 2 programas. Y después, no me acuerdo cómo seguía la programación, pero bueno, volvió a ser una programación parecida a lo que había sido esa rock and pop del año anterior. Y lo que era rock and pop, ¿no? Que era justamente insolente, tenía esa personalidad. Sí, era una radio de rock y en esa época además estábamos en pleno alfonsinato. Era como que se vivía la primavera democrática. Y ya habíamos tenido la referencia a lo que había sido el destape español, la explosión cultural, la música, lo que pasaba en el teatro. ¿Llegaron a tocar ustedes? Nosotros llegamos a tener una banda que tocó en muchos lugares. A mamá le dieron 2 años. En realidad la banda era una parte importante de una banda de rock llamada Magnum. Y de tecladista estaba la negra Cristina Dahl, de las Black and Blues, que era la novia de uno de los guitarristas, que era de los Yaria Brothers, orquesta de blues, pero esto era Magnum, que era una orquesta de rock, y teníamos una gran orquesta de rock que sonaba impresionante, y nosotros hacíamos unas parodias de como si fuéramos los Blues Brothers, una cosa así, y cantábamos mal y la gente nos tiraba cosas. Fue muy divertido mientras duró. Y se presentaban sí, y todo. Nos presentamos en muchos lugares, claro. A mamá le dieron 2 años, sí, tuvimos actuaciones pero a todo trapo, a todo público lleno, y tuvimos fracasos también, tuvimos de todo. Que no había nadie. No era que no había nadie, había poca gente, y de pronto vieron en un Fénix de Flores, llevamos de teloneros a unos dementes que hacíamos actuar en la radio, llamaban El Pollo Cohen y sus dentaduras postizas, que eran 2 pibes que tenían problemas de la cabeza. Más que ustedes. No, sí, tenían problemas clínicos, digo, no psiquiátricos. ¿De verdad? Sí, tenían problemas. Pero nosotros les dábamos su espacio y ellos eran felices y todo. Dijimos, bueno, va El Pollo Cohen y dentaduras postizas, porque siempre cantaban unas cosas incomprensibles. Y no andaban las luces del teatro. Entonces, la actuación del Pollo Cohen con dentaduras postizas, que era otro, al cual le llamábamos Dentaduras, no era una banda, le tocaba la guitarra y el Pollo con un micrófono. Una bombita de 60 arriba del escenario, la decadencia de eso era increíble. Y cuando terminó Pollo Cohen,
Y nosotros fuimos a salir, se habían ido el público, quedaron 5. Habían ido a ver al telonero, no a nosotros. Qué triste. O se pusieron todos de acuerdo, no me acuerdo. O se fueron, y ya. Y a mamá le dieron 2 años, el nombre, que lo pone Bobby, creo, es porque estábamos por salir, éramos los Bangkok. Y estábamos por salir a hacer una de estas actuaciones y alguien dice, no podemos llamarnos los Bangkok, tenemos que poner un nombre de fantasía, como los Blues Brothers o como los Beatles o como los Chalchaleros, pero un nombre. Y creo que fue Bobby, que estaba la crónica, y decía, a mamá le dieron 2 años, declaraciones del hijo de Colomba, que la habían agarrado con cocaína en unos libros, en un viaje a no sé dónde, y el título de crónica era, a mamá le dieron 2 años de cana. Y dijimos, genial, el grupo se llama A mamá le dieron 2 años. Qué desastre. Y bueno, pioneros en la materia. El Pollo Cohen y su dentadura postiza con teclados. Otra presentación de Alpargatas Corre, ve y dile, la alpargata del gaucho argentino. Pero ya estamos de regreso aquí en el estudio. ¿Qué pasa? Están todos muy calmos, mis amigos. Estamos aquí de regreso en el estudio mayor. Ernesto, te queremos. Se llama el estudio a partir del día de hoy. Gracias. Y bueno, para disfrutar de la segunda presentación del Pollo Cohen y sus dentaduras postizas con teclados. Y a propósito de los teclados, creo que el Pollo tiene algo que decir. Es muy interesante. Dentaduras postizas fue el guitarrista. Teclados era teclado, el que tocaba el teclado. Que era bosnio. Se había escapado de la guerra de Bosnia, había caído acá. Daba clases de teatro de noche en el cementerio de Chacarita, adentro. O sea, 2 personajes. Realmente eran personajes emergentes de la cultura del momento. Fue maravilloso. Y además no sé por qué todo ese sonido, que era como que a qué micrófono le hablaba, que sonaba como una lata. Pero todo eso lo estábamos todo el tiempo generando, ¿no? Que no suene a una radio normal, sino en ese caso como que estábamos en un club, ¿no? Y sonaba eso y te sentías parte, eso estaba bueno. Sí, además yo a los gritos y el resto no decía nada, como un silencio medio anacrónico. Ahora cuando lo escucho me da más risa todavía. ¿Lo pasabas bien? Digo, ¿no? Sí, qué sé yo. ¿Qué sé yo? Vos sabés que eso generó, o sea, realmente cuando empezás a repasar lo bla bla, bueno, Animal de Radio, 9 años, ¿no? 9 años, no llegaste a 10, pero bueno, 9 fueron bastantes y era un programa totalmente diferente. Era muy diferente, mucho guión. Ahí me encontré, me había cruzado con Barragán, con Carlitos y nada, como se dice ahora, ¿no? Y todo, porque el programa se estructuró otra vez sobre un guión, ¿no? Animal de Radio era un programa que bajaba línea sobre la humanidad y sobre nuestro comportamiento humano como si lo estuvieras escuchando la banda de sonido de Animal Planet. Hablaba de nosotros como si fuera un programa de investigación sobre animales, nuestros comportamientos y todo lo demás. El locutor era Fernando Solís Lara, chileno, que tenía una voz neutra, muy de las televisiones, de esas Discoveries y todas esas cosas, y en el medio de ese entramado, de guión con esa estructura que estaba todo el tiempo analizando, sacamos 2 libros. Los escribió Carlos, yo puse la firma. El Manual Animal y Animal de Radio. Uno es un manual sobre todo esto, que lo desarrollamos más en concepto libro, y el otro es un libro que reúne los libretos de toda una época de Animal de Radio, cómo fue concebido. Y era un programa de guión que tenía algunas partes con gente que hablaba improvisada en una mesa. Pero digamos que ahí volvía un guión y empecé solo. Después apareció Milagritos López por teléfono, después Peña se empezó a multiplicar, Milagros López presentó a los Fisher Brown, después presentó a Celestino, su marido, después presentó a Cristian, su hijo, y así se empezó a hacer la familia de Milagros López, que después termina en toda esa hiperfamilia que tenía Fernando Peña cuando empezó su programa. Después, en la segunda época de Animal de Radio, comenzaron a volver. Algunos días venía Bobby, algunos días venía Douglas, y algunos días venían amigos y hacíamos sketches como El Vengador X. Pero fue un programa de guión, iba a la tarde y era mucho más tranca en ese sentido, mucho más musical y tenía menos mesa locura y mucho más concepto a través del libreto. Y vos les contaste varias veces que, bueno, escuchaste a Fernando Peña hablando como una azafata, como Milagros, ¿no? El comisario de a bordo de Eastern, claro, o de American Airlines. ¿Pero cómo fue que tuviste ganas de ir a verlo? ¿Qué te generó?
porque yo escuchaba a la cubana hablando en el sistema del avión, el que da las instrucciones, y mi oreja clínica decía, acá hay gato encerrado, o sea, no puede decir lo que dice esta mujer. Decía normalmente lo que dice siempre: señores pasajeros, estamos por iniciar el vuelo número 788 con destino a Ciudad de Miami. ¿Se ha fijado bien si le cerró la portica de arriba? Pues se le puede caer un muñeco en la cabeza. Teléfono. Sí, en un minuto estamos contestando. Gracias, estamos al aire. Adiós. Esto fue... Entonces decías, hay algo acá que no... Acá hay algo que no está bien, lo que dice. La señora está mal de la cabeza. Y yo le preguntaba a las azafatas, ¿cuál es Milagros López? Y me decían, la cubana está delante, y había una cosa en la sonrisa. Me estaban engañando. Y un día, cuando estaba hablando la cubana, pasé la cortina de la primera, me metí al fondo, y ahí me encontré con el señor de pelo cortito, que yo veía, parecía un general de ejército pasando por el pasillo, con esa voz que tenía Fernando, todo así. Y era Milagros López. Entonces viene, se me acerca a donde yo estaba sentado, en un asiento, y se sienta al lado mío y me dice, no digas nada porque me echan en la radio. Y ahí le dije, no, vení a la radio, vamos a hacerlo en radio. O sea, salgámonos de acá, hagámoslo en la radio y ahí nadie te va a echar. Y así me empezó a grabar los primeros cassettes, que eran las indicaciones de Milagros López, como una asesoría a la gente, a los argentinos que viajaban al extranjero, les daba como clases, como que no sabíamos muy bien qué teníamos que hacer, y entonces ella nos daba indicaciones y tips para viajar al extranjero. Y ahí no paró más, ¿no? Y ahí no paró Fernando más. Peña dejó su huella en la radio. Quien dejó su huella y también te adora, te quiere mucho y siempre lo dice, es Héctor Larrea. Te agradezco, le hicimos un cumpleaños, estuvo bueno y te agradezco porque fuiste un gran conductor. Muy lindo, el cumpleaños muy emotivo, mucho cariño, fue muy lindo. Y bueno, y la fue una noche inolvidable. Y tiene algo para decirte. Si a alguien le pidieran, por ejemplo a mí, que definiera a Lalo Mir, no sabría cómo específicamente. Tiene todas las cualidades de un comunicador fuera de lo común. Por eso la gente lo trata como alguien fuera de lo común. Por eso es Lalo Mir. Manejo del lenguaje, una intelectualidad interesantísima para los medios de comunicación. Lalo Mir es una de las grandes figuras que ha dado la radio y la gente lo toma como tal. Yo quiero hacerle llegar a Lalo Mir mi saludo y mi agradecimiento por ser como es. Es nuestro San Martín, ¿no? Sí, y fue muy lindo el cumpleaños, lo disfruté mucho y nada, y me reí mucho también. Me dicen también no por cucaracha, sino por el Tollback, que hiciste varias cosas en radio, como por ejemplo que fueron muy épicas o emotivas, como un carnaval de Río por teléfono. Que no estaba en Río. No, Porque pues, yo venía de transmitir de Nueva York una semana, que nos fuimos con Douglas y un amigo, Gogo, de Mar del Plata, y hicimos una semana desde Nueva York, estábamos en un loft. Habíamos llevado un Comrex, era un aparato que digitalizaba la línea de teléfonos y tenía una consola y un laptop y un grabador. Y entonces tenía como una pequeña radio en Nueva York y conectábamos digital y transmitíamos Animal de Radio. Douglas y yo estábamos allá y no me acuerdo si Scioli estaba acá y en algunos momentos estaba Bobby. Bueno, y hacíamos el programa como si estuviéramos todos juntos. En una época que no era tan normal. Que no era tan normal. Recibíamos los faxes a través de una terraza, de una oficina de unos diseñadores italianos y coreanos que estaban al lado, y nosotros nos habían prestado un equipo Bose, y de ahí recibíamos y pasábamos, la rock and pop se escuchaba en los parlantes por los retornos. Es más, me acuerdo que vino, no sé si el italiano o el coreano, y me dijo, usted, eso que está sonando ahí es la radio de Buenos Aires, sí, y ustedes están acá, y esto va para allá, y vuelve, y sale por ahí, sí, ¿cómo hacen? Le digo, no tengo la menor idea, pero lo estamos haciendo. Cuando llegué a Buenos Aires, nadie había tomado, o sea, era como si no hubiéramos transmitido en ningún lugar. Hicimos notas en Halloween, hacíamos reportajes, editábamos, pasábamos. Pasó como si no, ¿qué vas a estar en Nueva York? Yo te escuché la semana pasada, estaba en Nueva York, ¿qué vas a estar en Nueva York? O sea, como... No te creo. Porque realmente se escuchaba como si estuviera acá. Entonces estaba el Carnaval de Río y estoy viendo la televisión y digo, voy a hacer el Carnaval de Río desde la sala de los productores, donde están los teléfonos y todo. Entonces ponía medio fuerte el parlante
y transmitía desde Río de Janeiro. Decía, acá estábamos con las escolas do samba, y papá, la música, qué sé yo cuánto, y la gente desde el estudio me decía, Lalo, ¿cómo están? Bueno, y al otro día a la mañana, de pronto me encontraba con alguien en la calle y me decía, ¿pero vos no estás en Río? Le digo, sí, me tomé el último avión de la noche. O sea, cualquiera. Cuando estuve no me creían, cuando no estuve me creían. Digo, esto es la radio, ¿no? Eso es esa sinrazón que tiene la codificación radial. Sí, siempre me gustó inventar cosas, salir del estudio, transmitir desde la Fragata Libertad, un viaje. Salimos de Mar del Plata, fuimos a la mar, entramos por la costa uruguaya, hicimos el canal Mitre hasta el Pontón Ensenada y llegamos a Puerto Nuevo. 3 días transmití Animal de Radio en Chile, transmití desde helicópteros de salvamento, qué sé yo, siempre me gustó andar sí, eso forma parte también del aburrimiento. El hecho de estar todo el tiempo adentro de un estudio es como el que está trabajando todo el tiempo adentro de una oficina. Si te dicen, che, ¿no querés ir a hacer un trámite a Formosa? Vamos. Sí, dame el avión, ¿entendés? Porque es divertido. ¿En qué cambió la radio, el Twitter y el WhatsApp y las redes sociales en general? Nada, nos cambió a nosotros. Nosotros cambiamos. La radio sigue siendo un micrófono, una consola, un operador. Lo que nosotros decimos cambia. Bueno, hay una interacción con el oyente con una velocidad casi instantánea, que eso antes no lo teníamos. Antes vos hablabas, en eso estabas más protegido y había por ahí una mayor idealización. Lo que vos decías te llegaba a través de unos mensajes que mandaban por teléfono y si tenías en el programa una persona que hacía eso, te los pasaba, te los escribía con una virome y te daban los mensajitos que vos podías contestar o no, o que te encontrabas con alguien, un amigo al otro día. Y hoy vos decís algo e inmediatamente eso genera, ¿no?, una interacción complejísima, porque como se publica en redes sociales, empiezan a replicar personas que no estaban escuchando la radio por un comentario, y alguien escucha la radio, opina un tercero, que es como un teléfono descompuesto porque no escuchó la versión original, y a eso lo escucha otro y se genera toda una especie de cosa que antes no estaba. Entonces eso nos modifica a nosotros cómo recibimos y cómo transmitimos la información. Pero la radio es un micrófono, un cable, una antena, no cambió nada, ¿no? Tiene que haber una persona hablando adelante, que irá cambiando con los tiempos. Bueno, hubo una radio con libretos desde el principio de Fontana Show, con ese libreto que era una hoja de resma, y hoy hay mucha improvisación, ¿no? Yo vi algunas fotos de Nini Marshall con Juan Carlos Torri, creo, en Radio El Mundo, puede ser acá, en este edificio, que ellos están en el auditorio, en una gala, de estas de, no sé cómo se llamaban los programas, y tienen el libreto en la mano, leen libreto. O sea, la Nini Marshall escribía, le daba un libreto a Torri, un libreto a no sé quién, un libreto al operador, y la gente estaba, el público, observando esto que era una transmisión de radio. O sea, que era medio teatro, porque el público estaba, medio era radio, porque se transmitía por radio, a su vez no era teatro, no había sido ensayado prácticamente. Era, digamos, como que se estaba improvisando y se estaba haciendo la radio. Se estaban dando los primeros pasos y ellos también estaban investigando y probando. Pero lo que vos decís es, nosotros somos los que cambiamos, pero la radio sigue teniendo su esencia y nosotros tenemos que acomodarnos a eso nuevo, ¿o no? A esa nueva situación. No, la radio se tiene que acomodar a nosotros. Porque si yo le doy un bate de béisbol, porque pienso que es un acto artístico, al micrófono, el micrófono deja de andar. Entonces es como que nosotros mandamos sobre la radio. La radio es una herramienta, es como un martillo, lo puedes usar para clavar un clavo o para romperte la cabeza. Es decir, eso lo hace el humano. La radio es radio. Es una suma de elementos que irán cambiando y mejorando la calidad del sonido, la practicidad en transmitir desde una cancha de fútbol, o tal vez un día desde la nada, estoy en el medio de la nada y transmito por radio y la gente me escucha y tengo yo una antena en el culo, no sé, digo, la tecnología es capaz de cualquier cosa, en este sentido de sorprendernos todo el tiempo, pero el acto que va a ser, uno hablando y el otro escuchando. Se escuche por donde se escuche, ahora con las nuevas que si lo escuchas en el auto no lo escuchas por la espica o el combinado, pero lo escuchas por internet. El gran desafío es ese ahora, que te escuchen por todos lados, tal vez, ¿no? Hay un último saludo que alguien te quiere hacer, que te quiere mucho. A ver. Conocí a Lalo Mir una noche. La gente conoce nuestra historia en esa radio
donde hicimos Radio Bangkok, Animal de Radio, un encadenamiento de grandes éxitos. Pero hubo un momento muy especial en nuestra vida que fue en los estudios de Goody Televisión, unos años antes de Rock and Pop, cuando hacíamos un programa de videos, que fue el primer programa de videos en la televisión, muchos años antes de MTV y muchos años antes de Match Music y todo eso. Nosotros hicimos un programa que estaba diseñado para pasar videos que se grababan a la noche con un elenco multitudinario, donde pasábamos noches que a veces yo salía y no sabía bien cuánto hacía que había estado ahí, si habían pasado 4 noches o una o un rato. Esas fueron unas épocas muy felices nuestras, con un grupo de amigos geniales. El piso del programa, una especie de sketch rápido, así que desde esas noches a hoy, Lalo es parte de mi vida, siempre lo será. Estoy muy contento de que eso suceda, porque lo quiero mucho a este chaval y estoy muy contento de que esté ahí. Te quiere mucho, yo te dije. Sí, Videoscopio, genial, sí. Hacían como hacían personajes, hacían como unos pases de comedia que eran los que iban hilando la música y todo. Ahora sí se está terminando este programa. Te agradezco mucho. No, pero todavía no terminamos. Te agradezco mucho que hayas venido. Hay alguien que también te quiere mucho y te quiere decir algo. Hola, soy Mariana Karpovich y fui productora 20 años de Lalo Mir en varias radios donde trabajó, en Rock and Pop, en La 100, en Mitre, en Del Plata. Y lo que yo aprendí con Lalo fundamentalmente es amar a la radio, es a cuidar el aire, a tirarnos a la pileta, a probar al aire las cosas que nos parecían divertidas. Muchas veces estando fuera del aire nos dábamos cuenta de que algo nos divertía a nosotros, entonces decíamos, va al aire, no sigan afuera, vamos a hacerlo al aire. Y a veces funciona, a veces no, la gente se engancha y veíamos cómo respondía la gente para ver si lo seguíamos haciendo y quedaba fijo como sección. Y yo lo que siempre digo de Lalo es que sabe hacer brillar a los que lo rodean, se apoya mucho en los demás para que sobresalgan, para hacerlos brillar al aire. Y para hacerlos brillar al aire hablo de los que están en la mesa, de los productores, de los operadores. Es muy fanático de los operadores, Lalo. Y todos los que trabajan con él en el equipo son parte del equipo y todos pueden opinar y todos producen y todos pueden salir al aire también. Así que bueno, Lalito, te mando un beso enorme. Gracias por todo lo que nos enseñás a todos. Sabes que te admiro y que te quiero mucho. Lo que me costó esto, no te puedo explicar. Hablar a la Carpo. Hacerle hablar a la Carpo. Gracias, Carpito. Gracias a vos y gracias a Héctor. Gracias a todos. Gracias a vos, Ana. Siempre termino igual. Sí. ¿Qué es la radio para vos? No tengo la menor idea. Ay, no. Es un laburo, es una pasión, es mi vida. No me imagino la vida sin una radio. Es casi como un familiar muy querido. La amo y a veces la quiero reventar a trompadas. Entonces ya forma parte, es como que la he humanizado y he perdido toda referencia lógica respecto de qué es la radio. Como empezamos diciendo, ¿cuánto es la radio? Así empezamos hoy. ¿Cuánto es la radio en mi vida? Es muchísimo. Es casi la mitad y eso ya es muchísimo. De todo lo hecho, de todo lo vivido, de todo lo sufrido, de todo lo gozado, de todo lo amado, de todo. Entonces pierdo un poco el hilo. A veces me parece que es la vida misma, ¿no? Es como caminar por la calle o mirar el cielo cuando hay luna, ¿no? O putear porque está lloviendo y te olvidaste el paraguas. Eso es la radio. Gracias, Eduardo. Te agradezco mucho por haber venido. Eduardo Enrique, por favor. Gracias, Eduardo Enrique. Estaba a ver si buscando me el segundo contratan en una telenovela latinoamericana. Gracias, Eduardo Enrique. Estuvimos con el señor Radio, con el señor Lalo Mir. Muchas gracias. Nos reencontramos la semana próxima.